Hola, soy Sofía. En la fiesta más importante del año, mi propia madre me levantó la mano, me señaló frente a todos sus amigos y socios importantes, y me presentó como el fracaso de la familia. Y en ese instante, en medio de las risas, supe que algo se había roto para siempre. ¿Alguna vez te has sentido invisible para la persona que más debería verte? Antes de contarte cómo terminó esa noche en el jardín de su mansión, y la cara que puso mi madre cuando su propio jefe descubrió la verdad, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando la mentira de mi madre se derrumbó frente a todos. Para mi madre, Isabela, el éxito tenía un olor. Como una alta ejecutiva de una compañía farmacéutica, su vida era una vitrina perfectamente curada de logros materiales. Su nuevo Mercedes-Benz, su reloj Cartier que brillaba en su muñeca cada vez que gesticulaba con desdén, y su enorme casa eran sus medallas. Yo, en cambio, era su vergüenza secreta. A mis 25 años, siendo médica residente en uno de los hospitales más demandantes de la ciudad, mi vida no encajaba en su exhibición. Mi pequeño apartamento era un cuchitril, mi auto viejo una chatarra, y mis turnos de 36 horas una excusa para no hacer algo de provecho. Para ella, mi carrera, mi pasión, era simplemente seguir estudiando. Una etapa que se negaba a terminar. La invitación para su fiesta anual en el jardín había estado sobre la mesita de mi sala durante 2 semanas, mirándome como una sentencia. Era un cartón grueso, con letras doradas en relieve. Un objeto que olía a perfume caro y a obligación. Cada año era lo mismo. Una actuación forzada en la que yo debía sonreír, asentir y soportar los comentarios pasivo-agresivos de mi madre y de los parientes que seguían su guión. Comentarios sobre por qué no me vestía mejor, por qué no buscaba un buen partido que me sacara de mi vida modesta, por qué no era más como ella. La invitación no era una muestra de cariño, era una citación. Una orden para presentarme y cumplir mi papel de hija decepcionante en su teatro de la opulencia. Recuerdo una vez, hace un par de años, cuando le conté con toda la ilusión del mundo que me habían aceptado en el programa de residencia. Fue una de las noticias más importantes de mi vida, la culminación de años de sacrificio, de noches sin dormir, y de una dedicación absoluta. Esperaba, si no un abrazo, al menos una palabra de reconocimiento. En cambio, ella ni siquiera levantó la vista de su tableta. ¿Y cuánto te van a pagar por eso?, preguntó con un tono gélido, como si estuviera analizando una mala inversión. Al principio no es mucho, mamá, pero es el camino para... Me interrumpió con un gesto de la mano. Sofía, a tu edad yo ya estaba cerrando mi primer negocio millonario. Avísame cuando dejes de jugar a la estudiante y empieces a ganar dinero de verdad. Esa frase se me clavó en el pecho, y nunca se fue. Mientras me preparaba para la fiesta, el reflejo en el espejo me devolvía una imagen que no reconocía del todo. Llevaba un vestido sencillo, el más elegante que tenía, pero me sentía como si estuviera usando un disfraz. Mi mundo eran los pasillos estériles de un hospital, el olor a antiséptico, el sonido constante de los monitores, y la adrenalina de salvar una vida. Mi verdadera identidad estaba en la bata blanca colgada detrás de la puerta y en el estetoscopio que descansaba en mi bolso, frío y pesado. Ese estetoscopio era más parte de mí que cualquier joya o vestido de diseñador. Era el símbolo de mi esfuerzo, de mi propósito. Para mi madre, sin embargo, era un recordatorio de todo lo que, según ella, yo no era. Rica, glamorosa, exitosa a su manera. La ansiedad me oprimía el estómago mientras conducía hacia su casa. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa para reconsiderar, para dar la vuelta y volver a la seguridad de mi pequeño apartamento, donde mi valor no se medía por el saldo de mi cuenta bancaria. Pero sabía que no podía seguir huyendo. Algo dentro de mí, una mezcla de agotamiento y una chispa de rabia recién descubierta, me decía que esa noche tenía que ser diferente. Ya no se trataba de buscar su aprobación, un objetivo que había demostrado ser imposible de alcanzar. Se trataba de recuperar mi propia dignidad.
de dejar de permitir que su narrativa tóxica definiera quién era yo. Ya no iba a encogerme para caber en la pequeña y asfixiante caja en la que ella insistía en meterme. Al llegar a Coral Gables, el contraste entre mi mundo y el suyo me golpeó como una pared. Las calles estaban flanqueadas por mansiones gigantescas y jardines impecables. Un universo de riqueza silenciosa y poder. Estacioné mi modesto auto a varias cuadras de distancia, casi escondiéndolo entre los vehículos de lujo de los demás invitados. Caminar hacia la entrada de la casa de mi madre se sintió como avanzar hacia un campo de batalla. La música clásica flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de conversaciones y risas falsas. Desde la calle, podía ver las luces parpadeantes colgadas en los árboles de su enorme jardín y las siluetas de los invitados, todos vestidos con sus mejores galas, participando en el ritual anual de la ostentación. Tomé una respiración profunda antes de cruzar el umbral. Sabía que cada persona allí adentro era un juez en el tribunal de mi madre. Sus colegas de la farmacéutica, sus amigas de la alta sociedad, mis tíos y primos que siempre se ponían de su lado, todos formaban parte del jurado. Por un momento, sentí el impulso infantil de llamar a mi padre. Pero él se había ido hacía mucho tiempo, cansado precisamente de este circo de apariencias. Estaba sola en esto. Al entrar, vi a mi madre en el centro de un grupo, riendo a carcajadas. Su reloj Cartier destelló bajo las luces del candelabro, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, su sonrisa se tensó ligeramente. La función estaba a punto de comenzar. Ella se acercó a mí, no con el cálido abrazo de una madre, sino con la inspección crítica de un sargento. Su mirada recorrió mi vestido de arriba a abajo, y una pequeña mueca de desaprobación se dibujó en sus labios. «Al fin llegas», dijo en un susurro cortante, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. «Trata de no avergonzarme esta noche, ¿quieres? Hay gente muy importante aquí». No me dio tiempo a responder. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró hacia el grupo del que había salido, su sonrisa radiante y falsa de nuevo en su lugar. Fue entonces, con la mirada de todos clavada en mí, que se preparó para lanzar la frase que lo cambiaría todo para siempre. «Les presento al fracaso de la familia», anunció mi madre, con una voz que pretendía ser juguetona pero que cortaba como un bisturí. Su mano, todavía en mi brazo, me empujó ligeramente hacia adelante, como si estuviera exhibiendo una pieza defectuosa en una subasta. El silencio que se apoderó del grupo duró apenas un segundo. Pero para mí fue una eternidad. Sentí como docenas de ojos se clavaban en mí, algunos con curiosidad, otros con lástima, pero la mayoría con una diversión cruel. Luego, como una ola que rompe, llegaron las risas. No fueron risas discretas, sino carcajadas abiertas y resonantes, lideradas por mis propios tíos y primos, que siempre actuaban como el coro griego en el teatro de mi madre. La humillación era un calor que me subía por el cuello y me quemaba las mejillas, un veneno que se esparcía por mis venas. En ese instante, el jardín lujoso, con sus luces de hadas y su música de cuerdas, se convirtió en una jaula de cristal. Cada risa era un barrote más. Vi a mi tía Carmen, la hermana de mi madre, secándose una lágrima de risa mientras me guiñaba un ojo, como si yo fuera cómplice de la broma. Mi primo Ricardo, que trabajaba en bienes raíces y se jactaba de sus comisiones, levantó su copa en un brindis burlón. No era solo mi madre. Era todo el sistema familiar el que se había alineado para ejecutar esta sentencia pública. Ellos eran los guardianes de sus valores, y yo era la hereje que había elegido un camino diferente, un camino que no podían cuantificar en metros cuadrados o en el precio de un auto nuevo. Me sentí completamente sola. Una extraña en mi propia sangre, juzgada y condenada por un crimen que ni siquiera entendía. Mi madre finalmente me soltó el brazo. Su actuación había terminado, y a juzgar por la sonrisa satisfecha en su rostro, había sido un éxito rotundo. Se inclinó hacia mí, su aliento oliendo a vino blanco caro, y susurró: «Quizás un poco de vergüenza pública te motive a dejar de jugar a la doctora y a empezar a vivir de verdad». Su reloj Cartier brilló bajo la luz de una lámpara cercana.
un destello frío y metálico que parecía subrayar la dureza de sus palabras. Para ella, esto no era crueldad, era una lección, una estrategia de negocios aplicada a la maternidad. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos, solo el cálculo frío de una ejecutiva que cree que los fines justifican cualquier medio, incluso la humillación de su propia hija. Se dio la vuelta y volvió a su círculo, dejando que su veneno hiciera efecto. Pero entonces, algo inesperado sucedió dentro de mí. El torrente de vergüenza y dolor que me ahogaba empezó a retroceder, dando paso a una calma gélida y extraña. Era como si el golpe final, el más brutal de todos, hubiera roto algo dentro de mí, pero no de la manera que ella esperaba. Se rompió la cuerda invisible que me había mantenido atada a su aprobación durante 25 años. Se rompió la esperanza infantil de que algún día me vería por quien realmente era. Y en el silencio que quedó después de esa ruptura, encontré una nueva fuerza, una determinación tan fría y dura como el diamante de su reloj. Ya no sentía la necesidad de huir o de llorar. Por primera vez en mi vida, decidí quedarme. No para pelear, no para defenderme, sino para dejar de participar en su mentira. Mis ojos recorrieron el jardín, ya no con la visión borrosa de las lágrimas contenidas, sino con una claridad afilada. Vi a los socios de la empresa de mi madre, a sus competidoras, a las esposas de hombres poderosos. Todos eran piezas en su tablero de ajedrez. Y entonces, lo busqué a él. Sabía que el señor Ramírez, el CEO de la compañía farmacéutica, había sido invitado. Mi madre lo había mencionado con una mezcla de nerviosismo y orgullo durante semanas. Localizarlo se convirtió en mi único objetivo. No para pedirle ayuda, sino porque su presencia en ese jardín representaba la colisión inevitable de mis dos mundos. El mundo real, donde yo era la doctora Vargas, y el mundo ficticio de mi madre, donde yo era el fracaso de la familia. Su poder sobre mi madre era la única variable que ella no podía controlar. De repente, un recuerdo me asaltó con una claridad dolorosa. Tenía 19 años, y estaba en mi primer año de la Facultad de Medicina. Era el cumpleaños de mi abuela, y toda la familia estaba reunida en esta misma casa. Yo, en cambio, estaba encerrada en mi pequeño dormitorio de la universidad, rodeada de libros de anatomía y fisiología, estudiando para un examen final que decidiría mi futuro. Recuerdo haber llamado a mi madre para disculparme por no estar allí, y su respuesta fue un suspiro de exasperación. Siempre con tus excusas, Sofía. Hay cosas más importantes que los libros. En ese momento, sus palabras me habían herido. Ahora, parada en su jardín después de la peor humillación de mi vida, me di cuenta de que mi cuchitril, como ella lo llamaba, no era una señal de fracaso, sino el crisol donde me había forjado. Mi tía Carmen se me acercó, con una copa de champán en la mano y una sonrisa condescendiente. «Ay, mija, no te lo tomes tan a pecho», dijo, dándome una palmadita en el brazo. «Tu mamá te quiere, solo que a su manera. Ella sabe lo que es mejor para ti. Deberías hacerle caso, buscarte un buen marido con dinero y dejarte de tantas complicaciones». Sus palabras, que pretendían ser un consuelo, eran solo otra capa de la misma injusticia. Para ellas, mi ambición era una complicación, mi carrera una fase que debía superar. No había malicia en su tono, sino una ignorancia profunda y arraigada, la creencia genuina de que el único camino válido para una mujer era el que ellas habían seguido, un matrimonio ventajoso y una vida de apariencias. Asentí en silencio, sin gastar energía en una discusión que sabía inútil. Me alejé de ella, y busqué un rincón más tranquilo, cerca de una fuente que murmuraba en la oscuridad. Necesitaba un ancla, algo que me recordara quién era yo fuera de ese escenario tóxico. Metí la mano en mi bolso, y mis dedos rozaron el metal frío de mi estetoscopio. Lo saqué discretamente, y lo sostuve en la palma de mi mano. Su peso era familiar, reconfortante. Era un objeto simple, pero para mí representaba miles de horas de estudio, noches en vela, la adrenalina de una emergencia y la inmensa satisfacción de escuchar un corazón latiendo fuerte y sano después de una crisis.
Este pequeño instrumento era el símbolo de mi verdadera riqueza, una que no se podía comprar ni exhibir en una fiesta. Era la prueba tangible de mi propósito, un propósito que mi madre nunca podría entender ni devaluar. Volví a mirar hacia el centro de la fiesta. Mi madre estaba ahora conversando animadamente con un pequeño grupo de hombres de traje. Por sus gestos, y la forma en que todos la escuchaban, supe que eran personas importantes, probablemente ejecutivos de alto nivel de su industria, o de empresas asociadas. La vi reír, gesticular con esa confianza impecable que siempre proyectaba. Y en ese momento, comprendí la magnitud de su engaño. Ella no solo me menospreciaba en privado, había construido activamente una narrativa pública sobre mí para proteger su propia imagen. Presentarme como un fracaso no era un desliz, era una estrategia calculada para evitar cualquier pregunta incómoda sobre por qué su única hija no seguía sus pasos materialistas. El riesgo para ella era enorme. Si la verdad salía a la luz aquí, su credibilidad como líder y como matriarca se haría añicos. Con esa revelación, mi plan se solidificó. No habría confrontación. No habría un discurso dramático. Mi única arma sería la verdad, desnuda y simple. Me compuse, guardé el estetoscopio en mi bolso y caminé hacia la barra. Pedí un vaso de agua, sintiendo las miradas curiosas siguiéndome. Algunos probablemente esperaban que me fuera corriendo y llorando, dándole a mi madre la victoria final. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. Encontré un asiento vacío en una banca de piedra, un poco alejada del bullicio principal, pero todavía a la vista. Me senté, tomé un sorbo de agua fría, y esperé. La calma que sentía no era de resignación, sino de poder. El poder de saber que la verdad tiene su propia fuerza, y que tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras esperaba repasé mentalmente los últimos años, las navidades interrumpidas por llamadas del hospital, las bodas a las que no pude asistir, las vacaciones que sacrifiqué. Cada una de esas ausencias había sido una fuente de crítica por parte de mi familia, una prueba más de mi egoísmo y mi falta de compromiso familiar. Pero desde mi nueva perspectiva, cada uno de esos sacrificios era una medalla de honor. Eran la prueba de mi dedicación a algo más grande que yo, algo que daba sentido a mi vida. Mi madre coleccionaba relojes y autos de lujo. Yo coleccionaba vidas salvadas y familias agradecidas. Y por primera vez, sentí una profunda lástima por ella. Lástima por su incapacidad de ver que el verdadero valor de una vida no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno da. Estaba lista para lo que viniera. El murmullo de la fuente a mi lado era un sonido constante y tranquilizador, un ancla en medio del mar de voces falsas y risas forzadas. Cada sorbo de agua fría se sentía como un acto de purificación, limpiando el veneno de la humillación que mi madre me había inyectado. Observaba la fiesta desde mi banca de piedra, ya no como una participante herida, sino como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Veía las sonrisas calculadas, los apretones de manos que duraban un segundo más de lo necesario, los vestidos de diseñador, y las joyas que gritaban un estatus que parecía desesperadamente frágil. Por primera vez, no sentía envidia ni anhelo de pertenecer. Sentía una distancia enorme, como si una pared de cristal me separara de ellos, y me di cuenta de que había estado del lado equivocado del cristal toda mi vida. Fue entonces cuando mi primo Ricardo se acercó, caminando con esa arrogancia que solo tienen los que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Sostenía una copa de whisky con la familiaridad de un viejo amigo. ¿Todavía aquí, primita?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que ya te habrías ido a tu cuchitril a llorar sobre tus libros de texto. Su tono era el de siempre, una mezcla de burla y falsa preocupación que había perfeccionado a lo largo de los años. No le respondí, simplemente lo miré, manteniendo mi expresión serena. Mi silencio pareció desconcertarlo más que cualquier respuesta airada. Estaba acostumbrado a que yo me encogiera o me defendiera torpemente, pero esta nueva quietud en mí lo dejó sin guión. Él se aclaró la garganta, incómodo por un momento, antes de recuperar su compostura. Bueno, como sea.
Deberías irte. Mi tía Isabela está en su mejor momento esta noche. No le arruines la fiesta. Hizo un gesto con la cabeza hacia donde estaba mi madre, ahora el centro de otro círculo de admiradores. Está tratando de impresionar a su jefe. El gran jefe. El señor Ramírez está por allá, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Toda esta producción, continuó, abarcando el jardín con un gesto de su copa, es para él. Mamá dice que hay un puesto más alto en juego. Así que, por favor, trata de no parecer tan... Tú. Con esa última puñalada, se dio la vuelta y se alejó, dejándome con esa pieza de información crucial. La mención del señor Ramírez hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. No era solo el jefe de mi madre. El nombre me sonaba de otro contexto. Uno mucho más cercano a mi propio mundo. De repente, la imagen de un auditorio lleno de médicos y científicos me vino a la mente. Fue hace unos 3 meses, en una conferencia nacional de cardiología. Yo había sido seleccionada para presentar mi investigación sobre una nueva técnica de diagnóstico para la insuficiencia cardíaca congestiva. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Y recuerdo perfectamente el logo de la compañía que patrocinaba el evento principal. La misma empresa farmacéutica donde trabajaba mi madre, de la cual Ramírez era el CEO. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Esa noche, yo no había sido Sofía, la hija decepcionante. Había sido la doctora Vargas, una investigadora prometedora. Recuerdo el nerviosismo antes de subir al escenario, el peso de cientos de miradas de mis colegas, y luego la confianza que sentí al empezar a hablar de lo que me apasionaba, de los datos que había recopilado tras meses de trabajo incansable. Al final, hubo un aplauso resonante, y una larga fila de médicos que se acercaron a hacerme preguntas. Recuerdo haber visto a un grupo de ejecutivos con traje en la primera fila, escuchando atentamente. ¿Habría estado él allí? ¿Me habría visto? La posibilidad, que antes era nula, ahora se sentía peligrosamente real. Mi madre nunca había mostrado el más mínimo interés en mi investigación, así que para ella, esos dos mundos nunca podrían cruzarse. Con esta nueva información, mi espera en la banca de piedra adquirió un nuevo significado. Ya no era una espera pasiva, era la calma antes de una tormenta que yo no había provocado, pero que ahora veía venir en el horizonte. El jardín ya no parecía una jaula, sino un escenario. Y el guión, escrito enteramente por mi madre, estaba a punto de tener un giro inesperado. La tensión dentro de mí cambió. El dolor se había disipado, la rabia se había enfriado, y en su lugar había una curiosidad casi clínica. Quería ver qué pasaría cuando la verdad, mi verdad, chocara con la elaborada ficción de mi madre. La balanza del poder, que siempre había estado inclinada tan injustamente en su contra, comenzaba a temblar. Mi madre debió sentir ese cambio en la atmósfera, o quizás simplemente no soportaba verme sentada en paz, en medio de su perfecta celebración. Se separó de su grupo, y caminó hacia mí con pasos rápidos y decididos. Su rostro era una máscara de furia contenida. El brillo de su reloj Cartier parecía parpadear con enojo bajo las luces del jardín. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, inclinándose para que solo yo pudiera oírla. Te dije que no me avergonzaras. Tu sola presencia aquí, con esa cara larga, está arruinando todo. La gente está preguntando quién es la chica triste del rincón. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser la comidilla de mis amigos? Su voz era un látigo, cada palabra diseñada para herir, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Pero las palabras ya no me alcanzaban. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. No dije nada. Simplemente la sostuve la mirada, dejando que mi silencio hablara por mí. En mis ojos, ella no vio lágrimas ni miedo. Vio a una extraña, una mujer que no reconocía. Mi calma era un muro contra el que su ira chocaba y se desvanecía. Pude ver la confusión en su rostro, seguida de un destello de pánico. Estaba perdiendo el control, y eso era lo único que mi madre no podía tolerar. Su poder sobre mí siempre había residido en mi reacción, en mi dolor. Al negárselo,
La desarmé por completo. Por un instante, pareció que iba a gritar, a montar una escena aún mayor, pero se contuvo. Frustrada y visiblemente alterada por mi falta de reacción, se enderezó y me lanzó una última mirada de puro desprecio. «Haz lo que quieras», espetó entre dientes. «Pero cuando te quedes sola y miserable, no vengas a buscarme». Se dio la vuelta bruscamente, su vestido de seda susurrando con enojo a su paso. Mientras se alejaba, mis ojos siguieron su trayectoria, y más allá de ella, vi a un hombre de cabello plateado y traje impecable que se había separado de un grupo y caminaba lentamente por el césped, observando la fiesta con una sonrisa amable. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Era un rostro vagamente familiar, el tipo de rostro que ves en las revistas de negocios, y se dirigía directamente hacia donde mi madre acababa de estar. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de una extraña y eléctrica anticipación. Era él, era el señor Ramírez, no había duda, el CEO, el gran jefe, el hombre para quien toda esta farsa había sido montada. Mi madre, al volver con sus invitados, aún no se había percatado de su aproximación. El universo estaba moviendo sus piezas. La colisión era inevitable. Me quedé inmóvil en mi banca, sosteniendo mi vaso de agua con manos firmes, sintiendo que el final de la obra estaba a punto de comenzar, y que por primera vez yo no sería la víctima, sino el catalizador silencioso de la verdad. El señor Ramírez caminaba por el césped, con la calma de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención sin buscarlo. Cada paso lo acercaba más al epicentro de la mentira de mi madre. Ella, por su parte, seguía de espaldas a él, riendo con sus invitados, completamente ajena a la tormenta que se gestaba a sus espaldas. Yo, desde mi banca, era la única que tenía una vista completa del tablero de ajedrez. Veía la pieza del rey, Ramírez, avanzando inexorablemente hacia la reina, mi madre, sin saber que su movimiento estaba a punto de provocar un jaque mate a todo su castillo de naipes. Mi pulso se aceleró, pero no era miedo lo que sentía, sino una especie de justicia poética que se desplegaba en cámara lenta frente a mis ojos. La tensión era casi palpable, una cuerda estirada al máximo a punto de romperse. Cuando finalmente llegó al grupo, la transformación de mi madre fue instantánea y grotesca. Su risa se volvió más refinada, su postura más erguida, se giró, y al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa servil que nunca me había dedicado a mí. «Señor Ramírez, qué honor tenerlo aquí», exclamó, su voz goteando una falsa calidez. Le ofreció la mano y su reloj Cartier destelló bajo las luces, un faro de su estatus que parecía desesperado por ser visto. Lo vi a él, un hombre de poder genuino, saludarla con una amabilidad simple y sin adornos, y el contraste fue brutal. Él representaba un éxito tranquilo y seguro de sí mismo. Ella, una versión ruidosa y frágil que necesitaba validación constante. Observé la escena con una frialdad casi quirúrgica, analizando cada gesto, cada palabra no dicha. Isabella, en su papel de anfitriona perfecta, comenzó a guiar al señor Ramírez por su pequeño círculo de poder, presentándole a socios y amigos, con descripciones grandilocuentes. «Este es el jardín que rediseñé el verano pasado», le oí decir con orgullo, como si la disposición de unas flores fuera un logro corporativo. Hablaba del vino, de la música, de la procedencia del salmón ahumado. Cada detalle era un ladrillo más en la fachada de opulencia que había construido. Yo permanecía en mi banca, una figura silenciosa en la periferia, y por primera vez, no me sentía excluida, sino protegida por la distancia. Era como si estuviera viendo una obra de teatro, y la actriz principal, mi madre, estaba dando la actuación de su vida, sin saber que el crítico más importante del público ya había leído el verdadero guión. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar toda la conversación, el viento me trajo fragmentos. Palabras como expansión global, investigación y desarrollo, el futuro de la biotecnología. Mi madre hablaba con fluidez sobre un mundo que solo conocía a través de informes y reuniones de directorio. Hablaba de la innovación médica como si fuera una acción en la bolsa,
un producto para ser empaquetado y vendido. Y fue en ese momento que la última pizca de dolor que sentía por ella se evaporó, reemplazada por una profunda y abrumadora lástima. Ella vendía la cura, pero yo era la que se sentaba junto a la cama del paciente. Ella hablaba de salvar vidas en una sala de juntas, yo lo hacía en una sala de emergencias. La distancia entre nosotras no era solo emocional, era un abismo ético y existencial. De repente, la dinámica cambió. El señor Ramírez, mientras asentía cortésmente a algo que decía mi madre, dejó que su mirada vagara por el jardín. Sus ojos pasaron por encima de los otros invitados, las mesas iluminadas, la fuente, y se detuvieron en mí. No fue una mirada casual, se quedó fija por un segundo, luego otro, vi un ligero ceño fruncido en su frente, el inconfundible gesto de alguien que intenta conectar dos piezas de un rompecabezas que no encajan. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Él me estaba reconociendo. La doctora Vargas, la ponente de la conferencia de cardiología, no encajaba en la narrativa de la hija fracasada, que seguramente mi madre le había vendido, si es que alguna vez me había mencionado. No aparté la mirada. Sostuve su escrutinio con una calma que no sabía que poseía. Mi madre, siempre sensible a la atención de su jefe, notó de inmediato que su mirada estaba en otra parte. Siguió la línea de su visión, hasta que sus ojos chocaron con los míos. La sonrisa se congeló en su rostro, reemplazada por una máscara de pánico y furia. Si las miradas mataran, yo habría caído fulminada en esa banca de piedra. Vi cómo se inclinaba para susurrarle algo al señor Ramírez, probablemente una mentira rápida y despectiva para desviar su interés. Oh, no es nadie, solo mi hija, o algo peor, pero la semilla de la curiosidad ya había sido plantada en la mente del CEO. El intento de mi madre por controlarlo todo solo consiguió que su mentira pareciera aún más sospechosa y desesperada. Su control se estaba desmoronando, y lo sabía. Para mi absoluto asombro, y el horror de mi madre, el señor Ramírez le dirigió una sonrisa amable. Dijo algo como, «Permítame un momento», y se separó del grupo. Comenzó a caminar directamente hacia mí. Cada uno de sus pasos sobre el césped perfectamente cuidado resonaba en el silencio que se había instalado en mi cabeza. El mundo exterior pareció desvanecerse. Las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en un murmullo lejano. El centro de gravedad de toda la fiesta se había desplazado desde el centro del jardín hasta mi humilde banca. Sentí las miradas de mis tíos, de mis primos, de los amigos de mi madre, todas clavadas en mi espalda, cargadas de confusión y sorpresa. El fracaso de la familia estaba a punto de recibir al invitado de honor. Un torbellino de emociones y recuerdos pasó por mi mente en esos pocos segundos. Pensé en las noches en la biblioteca de la universidad, con el olor a café rancio y libros viejos. Pensé en la primera vez que escuché el latido del corazón de un bebé a través de mi estetoscopio. Pensé en las lágrimas de gratitud de un anciano al que le salvé la vida. Esos eran mis trofeos, mis joyas, mi Mercedes-Benz. Eran invisibles para mi madre, pero eran la esencia de quién era yo. Con una claridad absoluta, metí la mano en mi bolso, y mis dedos se cerraron alrededor del metal frío de mi estetoscopio. No lo saqué, pero su peso en mi mano era un ancla. Me dio la fuerza para ponerme de pie lentamente, con la espalda recta, lista para recibirlo no como la hija de Isabela, sino como yo misma. Al verme de pie, mi madre entró en pánico total. Su instinto de control se apoderó de ella, y rompiendo toda etiqueta social, comenzó a seguir al señor Ramírez, a paso rápido, casi corriendo. Su intención era obvia: interceptarlo, crear una distracción, arrastrarme lejos, cualquier cosa, para evitar que la verdad saliera a la luz. La imagen era casi cómica. El CEO caminando con calma hacia mí, y mi madre pisándole los talones, con el rostro desencajado por el terror, su elegante vestido de seda ondeando detrás de ella como una capa de desesperación. La carrera había comenzado, y el destino de su noche perfecta, de su imagen cuidadosamente construida, se decidiría en los pocos metros que nos separaban. Él llegó primero. Se detuvo a una distancia respetuosa,
Su expresión era una mezcla de curiosidad y amabilidad. Disculpe, comenzó a decir, con una voz tranquila que contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. Detrás de él, oí a mi madre llegar, jadeando ligeramente, su aliento entrecortado por la carrera y la ansiedad. El jardín entero parecía haber enmudecido. La música de cuerdas se detuvo, o quizás simplemente dejé de oírla. Estábamos los tres en el centro de un escenario invisible, el hombre de poder, la mentirosa y la verdad. El señor Ramírez me miró fijamente, esa luz de reconocimiento brillando más fuerte en sus ojos, y abrió la boca para hablar. Sabía que las siguientes palabras no iban dirigidas a mí, sino que eran un misil teledirigido hacia el corazón del mundo de mi madre. Disculpe, repitió el señor Ramírez, su voz atrayendo la atención de mi madre como un imán. Ella se colocó a su lado, forzando una sonrisa tensa y posesiva, lista para interceptar cualquier interacción. Nos conocemos, ¿verdad? Tengo una memoria terrible para los rostros fuera del contexto de una sala de juntas, pero el suyo me resulta increíblemente familiar. Mi madre se apresuró a intervenir, su voz un octavo más alta de lo normal. Oh, no lo creo, señor Ramírez. Mi hija Sofía. Ella no se mueve en nuestros círculos. Su mano se posó en el brazo de él, un gesto que pretendía ser casual pero que era una clara maniobra de distracción. Quería alejarlo, borrarme de la escena, meterme de nuevo en la caja de la insignificancia que había construido para mí. Pero ya era demasiado tarde. El engranaje ya había girado. Fue entonces cuando el reconocimiento final iluminó los ojos del señor Ramírez. Una amplia y genuina sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que ignoró por completo a mi madre. Me miró directamente, y dijo las palabras que hicieron que el universo entero se detuviera. Por supuesto, la conferencia de cardiología en Chicago. Usted es la doctora Vargas. Hizo una pausa, como si saboreara el recuerdo. No sabía que era hija de Isabela. Su presentación sobre diagnóstico por biomarcadores en la insuficiencia cardíaca fue absolutamente brillante, la mejor de todo el simposio. Mi equipo de investigación y desarrollo no ha dejado de hablar de su trabajo desde entonces. Cada palabra era un martillazo contra la fachada de cristal de mi madre, y yo sentí cómo las grietas comenzaban a extenderse por toda la estructura. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, profundo y ensordecedor. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. La música se había desvanecido. Las conversaciones se habían extinguido. Incluso el murmullo de la fuente parecía haberse callado. Lo único que se oía era el latido de mi propio corazón, fuerte y constante en mis oídos. Todas las miradas, que antes me habían atravesado con burla o lástima, ahora estaban fijas en mí con una nueva expresión. Una mezcla de incredulidad, confusión y un respeto incipiente. Vi el rostro de mi tía Carmen, su boca ligeramente abierta, la sonrisa condescendiente borrada por completo. Vi a mi primo Ricardo, que me había llamado fracasada hacía apenas una hora, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. Pero mis ojos estaban fijos en mi madre. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo pálido y ceroso bajo las luces del jardín, como una figura de museo. Su sonrisa forzada se había congelado en una mueca grotesca, una máscara de pánico y humillación. Su mano, que todavía sujetaba el brazo del señor Ramírez, temblaba visiblemente, y su famoso reloj Cartier, ese símbolo de su poder y su estatus que siempre brillaba con tanta arrogancia, parecía opaco y sin vida en su muñeca, un simple trozo de metal inútil. En ese instante, frente a su jefe, frente a sus amigos y rivales, frente a toda la familia que usaba como su ejército personal, Isabela, la poderosa ejecutiva, se había quedado sin guión. Su mentira, su narrativa central, había sido demolida por una simple verdad, pronunciada por la única persona cuya opinión realmente le importaba. El señor Ramírez, ajeno a la magnitud del drama familiar que acababa de desatar, continuó con un entusiasmo profesional. De hecho, doctora Vargas, esperaba tener la oportunidad de hablar con usted. Nuestra empresa está financiando una nueva ala de investigación cardiovascular, y su enfoque es exactamente el tipo de innovación que buscamos apoyar.
¿Tendría tiempo la próxima semana para reunirse con mi director de I+D? La oferta flotó en el aire. Una validación tan contundente y pública que se sintió casi irreal. No era solo un cumplido. Era una oportunidad profesional concreta. Una puerta que se abría a un futuro que yo había construido ladrillo a ladrillo, en silencio y con sacrificio, muy lejos de los jardines lujosos y las fiestas ostentosas de mi madre. Por primera vez en toda la noche, hablé. Mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme y clara, sin un atisbo del temblor que sentía por dentro. Gracias, señor Ramírez. Sería un honor, dije, mirándolo directamente a los ojos y ofreciéndole una pequeña y profesional sonrisa. Tengo su tarjeta de la conferencia. Le pediré a mi asistente que se ponga en contacto con su oficina para coordinar. La frase «mi asistente» era una pequeña exageración, se refería a la sobrecargada secretaria del departamento del hospital. Pero en ese contexto, sonó como la afirmación tranquila de mi propio estatus, un estatus ganado, no heredado ni comprado. No miré a mi madre. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la ola de su humillación irradiando desde donde estaba parada, una energía fría y oscura. Isabela intentó recuperarse. Hizo un sonido que pretendía ser una risa ligera y orgullosa, pero que salió como un graznido ahogado. «Oh, sí, mi Sofía. Siempre tan dedicada a sus estudios», balbuceó. La palabra estudios, sonando ridícula y patética después de la intervención del CEO, era un intento desesperado de aferrarse a su vieja narrativa, de minimizar mi logro incluso en el momento de su exposición, pero nadie le prestaba atención. Los ojos de los invitados se movían de mí al señor Ramírez, y de vuelta a mí, recalculando todo lo que creían saber sobre la familia. La dinámica de poder en ese jardín había cambiado de forma irrevocable, y mi madre ya no estaba en la cima. Había sido destronada, no por un ataque, sino por la simple e innegable luz de la verdad. El señor Ramírez, siendo un hombre de negocios astuto, finalmente pareció percibir la extraña y gélida tensión en el aire. Su sonrisa amable se volvió un poco más reservada. Miró de reojo a Isabela, cuyo rostro seguía siendo una máscara de terror, y luego a mí, a mi calma serena. No dijo nada, pero pude ver en su mirada un destello de comprensión, la rápida evaluación de un líder que se da cuenta de que ha tropezado con una dinámica familiar tóxica y profundamente disfuncional. Le dio a mi madre una palmadita casi condescendiente en el hombro, y se apartó de ella, creando una distancia física que era profundamente simbólica. «Bueno, Isabela», dijo con un tono que ahora era notablemente más frío y formal, «parece que ha sido bastante modesta sobre los logros de su hija». Esa frase, bastante modesta, fue la estocada final. No era una acusación directa, pero en el lenguaje codificado de su mundo corporativo, era una condena. Significaba que ella había ocultado o tergiversado información, un pecado capital en su profesión. El golpe no fue solo personal, fue profesional. En un instante, su credibilidad ante su jefe quedó hecha añicos. Los otros ejecutivos presentes intercambiaron miradas sutiles. La actuación de Isabela como la matriarca perfecta y la líder infalible se había derrumbado, revelando a la mujer insegura y cruel que se escondía debajo. El silencio de la familia ya no era solo de sorpresa, era el silencio del juicio. Habían reído conmigo, pero ahora la vergüenza recaía enteramente sobre ella. Metí la mano en mi bolso, y mis dedos rozaron la superficie fría de mi estetoscopio. No lo saqué. Ya no era necesario. El símbolo de mi identidad ya no necesitaba ser un objeto físico. Se había manifestado en la realidad, validado por el respeto de un extraño. El peso del instrumento en mi bolso ya no se sentía como un ancla secreta, sino como una medalla ganada. Levanté la vista y miré a mi alrededor, al círculo de rostros atónitos. Ya no eran un jurado que me condenaba. Eran simplemente testigos. Testigos de mi liberación. El fracaso de la familia había encontrado su valor, no en una cuenta bancaria o en un código postal, sino en el reconocimiento de su propósito. Con una calma que se sentía como si hubiera nacido en ese mismo instante,
Di un paso atrás. Si me disculpan, dije en voz baja pero audible, dirigiéndome tanto al señor Ramírez como al silencio general. Ha sido una noche larga. Tengo un turno temprano en el hospital mañana. Cada palabra era una afirmación de quién era yo y de lo que era importante para mí. Mi trabajo, mi vocación, mi vida real. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar, alejándome del epicentro del desastre de mi madre. No estaba huyendo. Por primera vez en mi vida, estaba eligiendo irme. Estaba abandonando el escenario de su teatro, dejando atrás el disfraz de hija decepcionante para siempre. Y mientras caminaba, sentí el peso de 25 años de humillación levantarse de mis hombros. Era libre. El sonido de mis propios pasos sobre el sendero de piedra fue lo único que escuché mientras me alejaba. Cada paso era más ligero que el anterior, como si me estuviera despojando de una armadura pesada que ni siquiera sabía que llevaba puesta. No miré hacia atrás. No necesitaba ver el caos que seguramente había dejado. Podía sentirlo en el aire, en el silencio repentino que había caído sobre el jardín. Llegué a mi auto. Mi vieja y abollada chatarra, estacionado a varias cuadras de distancia como un pariente pobre en una boda de ricos. Pero esa noche, al deslizarme en el asiento del conductor, no sentí vergüenza. El olor familiar a libros viejos y café de hospital me recibió como un abrazo. El auto ya no era un símbolo de mi fracaso, sino mi carroza de escape, el vehículo que me llevaba de vuelta a mi vida real, a mi verdad. Y por primera vez, me sentí inmensamente rica dentro de él. Conduje a casa con las ventanas abiertas, dejando que el aire húmedo de la noche de Miami limpiara los últimos vestigios del perfume caro y la falsedad de la fiesta. Al llegar a mi pequeño apartamento, mi cuchitril, la sensación de alivio fue tan intensa que casi me dobló las rodillas. Aquí, entre mis paredes, yo no era una decepción. Era la dueña de mi espacio, la arquitecta de mi vida. Mi teléfono vibró sobre la mesita de la sala. La pantalla se iluminó con el nombre de Isabela. Lo miré durante un largo momento, observando cómo la llamada seguía y seguía, una súplica digital desesperada por recuperar el control. Recordé todas las veces que había contestado con el corazón en un puño, esperando una migaja de aprobación. Esa noche, simplemente dejé que sonara, hasta que el silencio volvió. Fue el primer ladrillo de una nueva muralla, una que estaba construyendo no para aislarme, sino para protegerme. A la mañana siguiente, después de un turno de 12 horas en el hospital que me dejó agotada pero satisfecha, encontré un mensaje de texto de mi tía Carmen. El tono era completamente diferente al de la noche anterior. Ya no había condescendencia, sino una extraña mezcla de confusión y una cautela casi temerosa. Sofía, tu madre está destrozada. No contesta el teléfono. Creo que deberías llamarla. Lo de anoche fue un malentendido. Leí el mensaje y lo borré. No sentía ira, solo un vacío. El malentendido no había sido la intervención del señor Ramírez. El malentendido habían sido los 25 años en los que creí que su amor era algo que podía ganarme si me esforzaba lo suficiente. Sabía que la familia intentaría mediar, no por mi bien, sino para restaurar su propio y frágil equilibrio. Pero yo ya no era una pieza en su juego. Esa misma tarde, con una taza de café en la mano y el uniforme del hospital todavía puesto, abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico para el señor Ramírez. Fue breve, profesional y directo. Le agradecí sus amables palabras sobre mi investigación y confirmé mi interés en reunirme con su equipo. Al presionar «enviar», sentí una oleada de poder. No era el poder que mi madre buscaba, el que se basa en la dominación y la apariencia. Era el poder silencioso de la competencia, de la autosuficiencia. Era la confirmación de que mi camino, aunque más difícil y menos glamoroso, tenía su propio mérito, uno que era reconocido en los lugares que realmente importaban. La validación no había llegado de mi familia, sino del mundo que yo había elegido y construido para mí. Las semanas siguientes fueron extrañamente silenciosas. No hubo más llamadas de mi madre, ni mensajes de mis parientes.
La noticia del desastre en la fiesta debió extenderse como la pólvora por el círculo familiar, y nadie parecía saber cómo tratarme ahora. Un día, recibí un mensaje torpe de mi primo Ricardo. Oye, prima, lo de la conferencia, suena genial. Felicidades. No había una disculpa, pero en su lenguaje era lo más cercano que obtendría. Le respondí con un simple gracias. No había necesidad de más. La dinámica había cambiado para siempre. Ya no era la prima fracasada a la que podían menospreciar para sentirse mejor consigo mismos. Me había convertido en una incógnita, alguien cuyo valor ya no podían medir con sus limitadas herramientas de estatus y dinero. Un mes después de la fiesta, Isabela apareció en mi puerta sin previo aviso. La vi a través de la mirilla, de pie en el pasillo de mi modesto edificio, luciendo fuera de lugar con su traje de diseñador y su bolso caro. Su rostro estaba demacrado, y por primera vez en mi vida, vi grietas en su máscara de control impecable. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Nos quedamos en el umbral, ella en el pasillo, yo dentro de mi casa. El poder, por primera vez, estaba de mi lado. No vino a disculparse. Vino a culparme. ¿Sabes lo que has hecho?, dijo, su voz un susurro tembloroso de rabia. Ramírez me ha puesto en un proyecto secundario. Me humillaste frente a todos. Su dolor no era por haberme herido a mí, sino por las consecuencias que sus acciones le habían traído a ella. La miré, y la mujer que vi ya no me intimidaba. Solo sentí una profunda y triste compasión. No, mamá, respondí con calma, mi voz firme. Tú te humillaste a ti misma. Yo solo existí. Por primera vez, dejé de esconderme para protegerte, y tu mundo de mentiras no pudo soportarlo. Vi la sorpresa en sus ojos, la incredulidad de que yo, su dócil y fracasada hija, pudiera hablarle con tanta claridad y sin miedo. Intentó argumentar, manipular, pero yo simplemente negué con la cabeza. Si alguna vez quieres tener una relación conmigo, le dije, estableciendo el límite final, tendrá que basarse en el respeto por quién soy, no en quién tú quieres que sea. Hasta entonces, no tenemos nada de qué hablar. Cerré la puerta suavemente. El clic del cerrojo fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. 6 meses después, mi vida era otra. La reunión con el equipo del señor Ramírez se convirtió en una oferta para dirigir un pequeño proyecto de investigación financiado por su empresa, un proyecto que podía llevar a cabo en conjunto con mi trabajo en el hospital. El ingreso extra me permitió mudarme a un apartamento un poco más grande, uno con un balcón donde podía cultivar mis propias hierbas. Seguía conduciendo mi viejo auto, pero ahora era por elección, un recordatorio de dónde venía. No volvía a hablar con mi madre. Escuché a través de mi tía que se había vuelto más reservada, que su brillo social se había atenuado. El reloj Cartier seguía en su muñeca, pero ahora parecía más una pulsera de su propia prisión dorada que un trofeo. A veces, al final de un turno de 36 horas, me quedo de pie junto a la ventana del hospital, mirando las luces de la ciudad, extenderse hasta el horizonte. Sostengo mi estetoscopio en la mano, su metal frío y familiar contra mi piel. Ya no es un arma secreta ni un ancla en una tormenta. Es simplemente una parte de mí, tan real y tangible como los latidos del corazón que escucho a través de él todos los días. No siento triunfo ni rencor. Siento paz. Una paz profunda y tranquila que viene de saber exactamente quién eres, sin necesidad de que nadie más lo apruebe. Mi madre me llamó el fracaso de la familia en su jardín perfectamente cuidado, pero aquí, en el mundo real, donde la vida y la muerte son el único estatus que importa, yo había encontrado mi éxito, y era real. Lo que aprendí esa noche, y en los meses que siguieron, es algo que ninguna escuela de medicina podría haberme enseñado. Aprendí que pasamos gran parte de nuestra vida buscando en los ojos de los demás el reflejo de nuestro propio valor. Esperamos que nuestros padres, nuestra familia o nuestros amigos nos entreguen un certificado que diga, eres suficiente, eres exitoso, eres amado. Pero la verdad más liberadora, y a la vez más aterradora, es que ese certificado no existe. Nadie puede dártelo.
porque el único que tiene el poder de firmarlo eres tú mismo. La aprobación externa es como una droga. El efecto es temporal, y siempre te deja necesitando una dosis mayor. Mi madre vivía en una búsqueda constante de esa droga, y esperaba que yo hiciera lo mismo. El verdadero punto de inflexión no fue cuando el señor Ramírez me reconoció. Ese fue solo el catalizador, la chispa que iluminó una verdad que ya había comenzado a gestarse dentro de mí, en esa banca de piedra. El verdadero cambio ocurrió en el instante en que decidí quedarme, no para pelear, sino para dejar de pedir permiso para existir. Fue cuando mi vergüenza se transformó en calma y comprendí que su definición de éxito, con sus relojes Cartier y sus mansiones en Coral Gables, era una jaula, no un trono. El éxito no es un destino al que llegas, sino la paz que encuentras al caminar por tu propio sendero, sin importar cuán estrecho o modesto le parezca a los demás. Es el respeto que te ganas a ti mismo a través de tus acciones diarias. Mucha gente podría pensar que esta es una historia de venganza, una en la que la madre malvada recibe su merecido, pero se equivocarían. Esta no es una historia sobre su caída, sino sobre mi ascenso. No se trata de la humillación que ella sintió, sino de la liberación que yo encontré. La mayor victoria no fue verla expuesta frente a su jefe. Fue cerrar la puerta de mi apartamento esa noche y sentir por primera vez que mi pequeño espacio no era un cuchitril, sino un santuario, un lugar donde mi valor no estaba en debate. La verdadera justicia no es ver a quienes te hirieron sufrir. Es llegar a un punto en el que su opinión ya no tiene el poder de tocarte. Si estás pasando por algo similar, si sientes que la persona que más debería verte te mira y solo ve tus supuestos fracasos, quiero que sepas esto. No estás solo y no estás equivocado. Tu pasión no es una complicación. Tu camino no es un error. Las cosas que te hacen sentir vivo, las que te llenan de propósito, incluso si no vienen con una etiqueta de precio deslumbrante, son tu verdadera riqueza. No dejes que nadie, ni siquiera la persona a la que más amas, te convenza de que tu valor es negociable o que se mide por una cuenta bancaria. Proteger tu propósito es el acto de amor propio más importante que jamás realizarás. El mundo está lleno de ruido, lleno de gente que intentará imponerte su propio mapa del éxito. Te dirán qué coche conducir, dónde vivir, con quién casarte, pero en el silencio de tu propio corazón, tú ya sabes cuál es tu verdadero norte. Escúchalo. Confía en él. El camino puede ser solitario a veces, y puede que tengas que sacrificar algunas fiestas en el jardín para construir tu propio imperio, un imperio de integridad, propósito y paz interior. Pero te prometo que la vista desde la cima de tu propia montaña, por humilde que sea, es infinitamente más gratificante que cualquier vista desde un trono prestado. Mi relación con mi madre nunca se reparó, y he llegado a aceptar eso. No se puede construir un puente hacia alguien que insiste en quemar tu lado de la orilla. Lo que sí se reparó fue mi relación conmigo misma. Aprendí a ser mi propia defensora, mi propia fan número 1. Hoy, cuando sostengo mi estetoscopio, no solo siento el peso del metal, siento el peso de mi propia historia, una historia de resiliencia y autodescubrimiento. Y esa es una historia de éxito que nadie, absolutamente nadie, me puede quitar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la aprobación de alguien y tu propia paz? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te has visto reflejado en mi lucha, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos compartiendo historias reales que nos recuerdan que no estamos solos. Y déjame un comentario contándome cuál fue el momento en que te diste cuenta de que tu valor no dependía de nadie más. Leamos nuestras historias juntos, y recordemos que el verdadero éxito es, y siempre será, una elección personal.